Amables televidentes, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una emisión del programa de opinión y noticias de Frente con Reinaldo. Hoy, mi invitado, Carlos Julio Vargas Valderrama, ingeniero de sistemas, Universidad Nacional de Colombia, especialista en teleinformática, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en dirección estratégica y tecnológica de la Universidad de Argentina, la ITBA, Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Genial. Y Escuela de Organización Industrial de Madrid, España. Ahí tendrán, ustedes ven ese acervo, ese piso intelectual, y actualmente es docente de la UPTC seccional Vitama, ¿verdad? Seccional Sogamoso. Ah, soy seccional Sogamoso. Sí. Bienvenido. Ay, veedor de educación, obviamente, si ustedes se acuerdan, estuvo aquí en un anterior programa con el señor Pedro Sánchez, que también es veedor de educación, y seguramente ese sería el tema. Bienvenido al programa de Frente con Reinaldo, ingeniero, y pues esta es una de las caras nuevas, propuestas bastante sustentadas que puede hacer parte del nuevo Consejo Municipal que se elegirá el próximo 25 de octubre. Bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias, Reinaldo. Buenas noches a ti, buenas noches a todos los amables televidentes, a mis paisanos de acá de la ciudad de Vitama. Pues ya Reinaldo básicamente habló de mis títulos. Yo soy uno de tantos profesionales que nació y que creció acá en esta tierra y que tuvimos que salir a buscar las oportunidades afuera. Sin embargo, hace 2 años y medio que estuve acá de regreso a la ciudad, y no sé si quieres que empecemos a hablar tal vez contigo de aquella frase tan famosa de estos días: usted no sabe quién soy yo, ¿no? Ah, sí. Si no saben quién es él, aquí lo van a ustedes a escuchar de primera mano en el positivo, ¿no? Porque generalmente se habla de usted no sabe quién soy yo, en negativo cuando se presentan estos bochornosos hechos de personas que a veces se ufanan de tener poder y pues quieren pasar por encima de las normas. Pero en este caso, ¿quién es Carlos Julio Vargas Valderrama? Bueno, yo soy hijo de Carlos Julio Vargas Prieto, ¿sí? De aquella época en la que los papás le ponían a los hijos el mismo nombre, hijo de Lucila Valderrama de Vargas. Mi papá es un ejemplo de hombre, ¿no? Ya voy a decirles por qué. Soy estudiante del Colegio Salesiano de Vitama, hice la primaria en Salesiano, el bachillerato en el Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes, en el glorioso Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes, en la especialidad de mecánica industrial. Siendo el mejor bachiller del colegio, obtuve una beca para estudiar en la Universidad Nacional de Colombia, lo cual para mí fue una gran oportunidad porque, al igual que muchos que crecemos en provincias, es difícil el acceso a la educación superior. Sin embargo, gracias a Dios he sido un buen estudiante. Disciplina y constancia. Y eso me permitió llegar a la Universidad Nacional, terminar mi carrera de ingeniería de sistemas en la Nacional, posteriormente hacer una especialización, como lo mencionabas, en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ambas universidades públicas, y más adelante viajar a Argentina a realizar mi estudio de magíster en Dirección Estratégica y Tecnológica en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, que sí es una entidad privada, y la Escuela de Organización Industrial de Madrid, de España. Una experiencia bastante gratificante. Enriquecedores de todo punto de vista. Hablemos un poquito sobre mi historia aquí en Vitama, ¿no? A mi papá, pues para mí la prioridad, lo más importante que tengo en la vida, mi mayor bendición es mi familia, empezando por mis padres. Amén. Mi papá es un hombre muy trabajador y me enseñó desde chico el valor del trabajo. Yo desde muy pequeño acompañaba a mi papá a trabajar en vidriería. Nosotros teníamos el negocio de vidrios, y por ahí ustedes recordarán a Carlos Vargas, el vidriero, ¿sí? Yo era el niño que lo acompañaba a él a instalar los vidrios acá en Vitama, después trabajando, llevando balas o cilindros de oxígeno, en lo que antes era Gafán, pero bueno, una empresa de oxígeno, se desapareció. Ahí estábamos nosotros, ahí estaba yo acompañando a mi papá, porque a mi papá le importaba mucho que yo me diera cuenta de lo que costaba ganarse el dinero, ¿no? De trabajar, el valor del trabajo. Eso es algo que yo le valoro. De los sacrificios constantes. De los sacrificios, claro. Y entonces, posteriormente, cuando me voy a Bogotá, también llego y trabajo como mensajero en un almacén de repuestos, al tiempo que voy haciendo mi carrera de ingeniero de sistemas de la Nacional. También tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de recreación, ¿sí? Yo sé lo que es meterse en un traje de esos, de muñecos, que lo ve uno hoy en día, por ejemplo. Hace un calor espantoso. Hace un calor impresionante. Pero fíjate que de esa experiencia de ser recreador, hay una de las cuestiones que se lleva uno
a lo largo de su vida. Sí, tuvimos la oportunidad de ir a la cárcel Modelo de Bogotá en la celebración de un Día de los Niños, a llevar recreación a los niños de los presos. Impresionante esa experiencia, o sea, es una de las experiencias que lo más... Si no sensibiliza un hecho de esos, quién sabe qué más podrá sensibilizar. Sí, entonces todavía recuerdo las sonrisas de esos niños y nosotros tratando, digamos, desde nuestro lugar de payasos y de muñecos, de darles un poquito de esparcimiento y de darles como alegría, si fuera por unos minutos. Entonces eso para mí fue una experiencia tremenda. Y ver las condiciones de la cárcel, y ver la diferencia, por ejemplo, entre el patio primario y el patio cuarto, que son cosas que la gente no sabe. Allá también se ven cosas que uno dice... Allá también hay estratificación social dentro del penal, o sea, hay patios que tienen mayor prioridad y tienen mayor comodidades que otros patios. En este caso, pues, tengo registros de que para los que entraban por primera vez era el patio noveno y el cuarto, pues sí, hay el patio de los indigentes, que obviamente se desconfigura todo el universo social que tiene afuera, ¿no? Sí, señor, pero es una realidad con la que, muchos políticos de los que tenemos hoy en día han tocado, pero porque están allá, ¿no?, pagando penas y condenados, ¿no? En la Picota de la Modelo también pasa eso, hay patios especiales para ellos que tienen los recursos, es decir, son presos de primera categoría. Correcto. Después de trabajar como mensajero en un almacén de repuestos y hacia la mitad de mi carrera tuve la fortuna de participar en una convocatoria que hizo el Consejo Superior de la Judicatura, rama judicial colombiana, es sector público, y vincularme como docente del programa de capacitación en informática jurídica. Modestia aparte, puedo decir que yo le enseñé a manejar internet a magistrados de las altas cortes hoy en día, caso Nilson Pinilla, caso Javier Henao Hidron, unas eminencias, y yo en ese momento tuve la oportunidad de enseñarles a ellos a conocer internet y a cómo vincular las tecnologías con la rama judicial, jurídica. Entonces esa fue, digamos, que ya mi primera experiencia en términos de lo mío, que es la ingeniería de sistemas. Una gran experiencia también porque ahí empecé a meterme en el mundo de la formación y de la educación. Participé en programas de formación de formadores y llegué a ser, habiendo pasado unos 3-4 años, coordinador nacional del programa de capacitación en informática jurídica. Carlos Julio, ¿cuántos años tienes? 42 años. 42 años y amén, con ese acervo intelectual de magíster, pues obviamente al que le gusta le sabe, y cuando se tienen esas oportunidades hay que aprovecharlas, y pues nos corroboras que las has sabido aprovechar en cada instancia que se ha presentado esas aperturas de puertas en la parte académica. Sí, señor. Inicialmente, como te digo, ahí empecé a tener conocimiento de la educación, de la formación, y siempre darme cuenta de que la educación es lo más importante para el desarrollo de cualquier país. Eso es clave. Lo que pasa es que la educación se queda muchas veces en el discurso. En el papel. Con respecto a mi experiencia laboral, después de ser coordinador del programa de capacitación en informática jurídica a nivel nacional y de llevar capacitación desde aquí en Tuna, estuvimos haciendo también capacitación hasta San Andrés, fue una buena experiencia. Entonces pasé al sector privado, al campo financiero. Y empecé a trabajar en una entidad financiera en la parte de tecnología, en la gerencia de tecnología. Por supuesto, tenía que ser así. Estuve trabajando ya 7 años y llevando esos 7 años ahí, conociendo también del sector privado y del manejo de las empresas, me di cuenta que mi parte técnica puramente de sistemas no podía quedarse ahí, sino que necesitaba conocer más de la parte administrativa, porque a mí la gestión y la administración siempre me han llamado la atención. Por eso decidí salir del país a realizar el magíster en Argentina, en Buenos Aires, en dirección estratégica. Porque me di cuenta, de acuerdo con el plan de estudios, que permitía perfectamente complementar la parte puramente técnica con la parte de gestión y administración de las empresas. El tándem completo, Sí, señor. el ensamble completo. Y adicional a eso, pues que conté con un apoyo vital en esta tarea, ¿no?, de irse uno a aventurar a otro país. No conocíamos absolutamente a nadie en Argentina. Bueno, ¿conocías a nadie? No conocía a nadie. Si uno llega nuevo al barrio. Claro. Y afortunadamente, pues bueno, dicen que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Yo digo en mi caso, detrás de cada gran mujer, bueno, puede que haya un gran hombre. Mi esposa, reciprocidad. Mi esposa, soporte fundamental. Ella es bogotana, médica, y ella también quiso hacer una especialización en neuropsicología clínica en la Universidad de Buenos Aires, de tal manera que decidimos los dos irnos a estudiar y a tener la posibilidad de trabajar en Argentina, en Buenos Aires. Lo logramos. Entonces, estaba yo trabajando como ingeniero y ella estaba trabajando como médica, ya con su título convalidado allá en Buenos Aires. Llevábamos ya 5 años allá en la Argentina
y siempre enterados de lo que pasaba acá en Colombia, siempre pendientes de lo que sucedía acá en Colombia y en mi tierra, en Duitama. A mi esposa tuve la oportunidad de traerla en algunas ocasiones, quedó enamorada de esta tierra, como ese rincón tan hermoso de Colombia. Visita. Por eso cuando se planteó la posibilidad de regresar, la posibilidad era regresar a Duitama directamente, ¿sí? No a Bogotá. Que laboralmente hablando nos podría ir mejor en Bogotá, en alguna gran ciudad, sí, seguramente. Que laboralmente hablando podríamos haber crecido mucho más en Argentina y estar económicamente muy bien hoy en día, sí. Pero la decisión que nosotros tomamos para nuestra vida fue regresar. A poner a disposición de sus propias gentes el conocimiento adquirido y las experiencias logradas. Tú lo has dicho, Rey, ya lo hemos hablado. A mí siempre que empezaba a hablar con la gente acá, la gente me decía, ¿ustedes por qué se regresaron? Tenían estabilidad allá, ¿por qué se regresaron? Entonces les cuento, amables televidentes, que hace 2 años y 8 meses llegó mi mayor bendición, nuestro hijo. Tuvimos un hijo allá en Argentina. Nacionalidad argentina, por supuesto. Tiene doble nacionalidad. Sí, entonces decidimos que el mejor lugar para que creciera nuestro hijo era este. Decidimos regresar aquí a Duitama y decidimos que íbamos a poner todo de nuestra parte para darle a nuestro hijo el mejor lugar para crecer. Los abuelos, mis padres, están acá en Duitama y también para mí a título personal los abuelos alcahuetas y querendones. El cariño de los abuelos hacia los nietos y del nieto hacia los abuelos, esas son cosas que el dinero no núcleo puede y estructura familiar. Absolutamente. Entonces, esas son cosas que el dinero no puede comprar. Y yo digo, yo le apunto más a eso, ¿sí? Hablando también y vinculando el tema de la educación. La educación empieza en casa y la educación empieza en las familias. Y hoy en día se ha perdido mucho de eso. Hoy en día los padres mandan a sus hijos esperando que el colegio les dé todo lo que ellos no les dieron en el hogar. Este es un terrible error. Por eso nosotros estamos apostando a una cosa diferente. Mi hijo ya va a cumplir los 3 años y sin embargo todavía no lo hemos institucionalizado y Dios nos ha dado la posibilidad de no hacerlo. Vamos a hacerlo el próximo año. Pues ahora mi estilo de mi generación todavía sigue. Mi esposa se ha encargado de estar todo el tiempo con él y hemos venido nosotros formando. Que no se convierta un niño de locker, que lo llamo al mejor estilo bogotano, que llega a la ruta, se van y hasta por la noche hay que volverlo a ver. Entonces, exactamente, el cariño de los padres, el cariño de los abuelos, que es fundamental. Sí, además tener en cuenta que mi esposa, como tiene estudios en neuropsicología clínica, neurodesarrollo, ella sabe muchísimo de eso y ella sabe lo importante que es para los niños, sobre todo a temprana edad, el acompañamiento de los padres, ¿no? Un acompañamiento total, un acompañamiento de ¿qué quieres? Te compro y te doy, chao. Un acompañamiento ¿Qué Nintendo, qué PlayStation quieres para que me dejes de molestar? Exactamente. Entonces, pues todo eso tiene que ver con educación y con formación y por eso nosotros estamos de alguna manera tratando de mirar qué es lo mejor que podemos darle a nuestro hijo. Por eso estamos acá. Por eso también, hace 2 años cuando regresé a Duitama tuve la oportunidad de vincularme a la veeduría de educación, porque la experiencia profesional que he tenido fuera del país y la experiencia profesional que he tenido a lo largo de mi vida y ahora la experiencia directamente vinculada a la universidad, pues me permite entender la educación de una forma... ¿Tiene autoridad y moral para hablar del tema? Gracias a Dios estaba como representante de la academia, o sí como representante de la academia y en la veeduría de educación, con gente también experta, ¿no? Maravillosa, que sabe muchísimo del tema, como don Pedro Sánchez, efectivamente. Pues ha sido un trabajo muy bueno, ¿no? Un trabajo de equipo. Lo que pasa es que cuando uno tiene mucho interés en hacer las cosas y en trabajar por las comunidades, empiezan a aparecer otros intereses y uno empieza a entender que las cosas no son tan sencillas. Una rosca establecida que no deja hacer las cosas. Sí, que se necesita definitivamente empoderar a la ciudadanía, pero empezar por formarla también y por educarla, que la gente entienda que la gente puede participar no solamente votando, sino que existen, por ejemplo, las veedurías como mecanismos de participación y de vinculación, y que la gente, usted, amable televidente, y yo, tenemos que saber en qué se está gastando la plata, ¿sí? En qué están gastando los recursos públicos. Yo soy moncusista de corazón, y ahora pasamos entonces a la parte política. ¿Cómo llega un académico como yo, profesional? Y ya me iba a formular esa pregunta que dice, ¿cómo es esa transición que se hace para que el académico dice, bueno, creo que puedo hacer más, aparte de la veeduría, puedo hacer más con una credencial de concejal? Claro. De los recuerdos tristes que yo tengo en este país, al igual que mucha gente de mi generación, la muerte de Luis Carlos Galán. Nosotros veíamos en Luis Carlos Galán a la persona que podía cambiar el destino. Ni un paso atrás, siempre sí, adelante. Luis Carlos Galán, no puedo decir lo mismo de los hijos. Luis Carlos Galán, el personaje, ¿correcto?
Fue doloroso, a pesar de que yo era chico, fue doloroso. Ver cómo mataban a 1989 me estaba transportando en un bus en la troncal de la Caracas cuando pasó el incidente, cuando se escuchó la noticia. Sí, señor. Y sin embargo vimos aparecer en el espectro político a un personaje como Antanas Mocus, académico que se decidió a hacer política. Desde el primer momento en que vi a Antanas Mocus, empezamos a admirarlo, y bueno, siendo de la Nacional mucho más, teníamos más cercanía. Rector de la misma. Claro. Cuando llega a ser alcalde de Bogotá y cuando le da ese cambio enorme a Bogotá de la cultura ciudadana, yo digo, ese es el camino, es que eso es educación, ¿sí? Eso es educación, ese es el camino. Y Antanas Mocus es nuestro líder por naturaleza. Como te digo, soy mocusista de corazón. El líder pedagógico. Si a mí me quieren definir como político, mocusista de corazón. O sea, para mí los principios que mencionábamos con Antanas... Pues de hecho, es filósofo. Claro, son principios sagrados. Pues tuve la oportunidad, estando en Argentina, pero como te digo, siempre vinculado a los asuntos del país, de trabajar en la campaña de Antanas Mocus y de convertirme en líder del Partido Verde allá en Argentina, en la campaña presidencial del 2010. Fue maravilloso porque la gente que estaba allá en Buenos Aires era gente pobre, que vendía empanadas para estudiar, era gente rica que iba allá de pronto, que tenía sus finquitas, o sea, había de toda clase. Un conglomerado social. Correcto, académicos, comerciantes, de todo. Lograr vincular a toda esa gente y hacer manifestaciones, por ejemplo, allá en el Obelisco en Buenos Aires, ¿sí? Hablando de que esta era la oportunidad para Colombia, del cambio, de Antanas, de lo máximo. Fue un trabajo maravilloso, hablarle a la gente y darnos cuenta que todos los colombianos estábamos de acuerdo en las cosas fundamentales, en los problemas fundamentales. Con la convicción montada en su cognitividad de que sí, ese era el camino. Correcto, y con la certeza de que vine porque quise, a mí no me pagaron, como decíamos en aquella época, no, nadie nos estaba dando un peso por eso, un trabajo que hicimos de corazón. Llegaron las elecciones del 2010, ¿no? Y llegó, digo yo, el segundo golpe, el primero la muerte de Luis Carlos, el segundo las elecciones con Antanas. 3 millones de votos de Antanas Mocus contra 9 millones de Juan Manuel Santos. Uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, yo prefiero verlo medio lleno. Para mí esos 3 millones de votos eran 3 millones de personas que creían en la política que nosotros creíamos, en una forma distinta de hacer política. Por eso es que, por ejemplo, ya llegando, digamos, aquí a mi campaña de manera directa, a mi aspiración al Consejo Municipal de la ciudad de Duitama, yo no tengo padrino político, yo no tengo rabo de paja, yo no llego con compromisos con nadie. Si usted, amable televidente, es presidente de una junta de acción comunal o simplemente es un ciudadano duitamense como yo que cree en el cambio, que cree que la academia definitivamente puede aportar más a lo que necesita nuestro departamento y nuestra ciudad principalmente, pues lo invito a que se contacte conmigo, hablemos. A mí no me interesa, Rey, esa gente que llega y dice, tengo 200, 300 votos aquí conmigo, venga y ¿cómo voy a ir? Nada, esa gente no me interesa a mí, ¿sí? Más de un político se me acercó cuando mencioné mi aspiración al consejo a decirme, yo lo hago concejal, ya, no hay ningún problema, pero yo también me puedo hacer solo. Ahí, sí. Correcto. Entonces mi decisión fue esa, independencia, Rey, independencia. ¿Con qué gente estoy? Desde Argentina veía yo el trabajo de los verdes, como te digo, mocusista de corazón, sigo creyendo en la causa que yo creo, que el partido Alianza Verde es el partido que se salva acá en Colombia. ¿Sí? No digo que todos seamos unos santos, porque en realidad hay de todo. Está un poquito desconfigurado, eso sí. Y el partido Alianza Verde realidad. es un partido nuevo, ¿no? Pero yo le creo a la política mocusista, yo le creo a esta nueva forma de hacer política. Y conocí desde Argentina el trabajo que venían haciendo los estudiantes de la UPTC, la caminata de 6 días a Bogotá para exigir recursos para la educación pública. El sacrificio que hicieron Carlos Amaya y compañeros para llegar a Bogotá, a que los dejaran hablar 10 minuticos en el Congreso. De hecho, esa fue la razón por la cual estos estudiantes, como Carlos Amaya, como Jaime Raúl Salamanca, actual diputado, que también está aspirando nuevamente, deciden meterse en la política porque se dan cuenta que la política es en donde se toman las decisiones, que son los políticos los que deciden, que no hay otro camino. Uno puede ser el mejor empresario, una decisión política afecta a tu vida. Todo. Uno puede ser el profesional más brillante en la academia, una decisión política afecta a tu vida. Uno puede ser el campesino de a pie, por supuesto que una decisión puedes política. Tener los pergaminos que tengas y, por ejemplo, si aquí por política, por una recomendación política, quizás puede ser, no podrían llegar a la administración y sí pueden nombrar a una persona que no tiene talante y no tiene la fortaleza y la experiencia para asumir un cargo en la parte pública. Efectivamente, y si hablamos de los problemas de la política, no solo a nivel Duitama, a nivel Boyacá, a nivel nacional,
Ahí está el gran problema de la política. La gente llega con compromisos y la gente llega a cubrir lo que se llaman cuotas burocráticas. Llegan a colocar en los cargos a gente que no tiene ni siquiera conocimiento. Y yo te pregunto, Rey, el clásico petardo. Sí, yo te pregunto, por ejemplo, aquí de la gente que ha venido al programa, candidatos al consejo, yo les pregunto, ¿será que esos candidatos al consejo por lo menos conocen la ley 136 de 1994 donde dice de qué se trata ser concejal? Te aseguro que muchos ni siquiera saben de qué se trata esto de ser concejal, ¿sí? Sino que quieren, incluso algunos, y así con el perdón de mis colegas candidatos, algunos yo creo que lo ven como una posibilidad laboral. Dicen, es que no tengo trabajo. Las voces comunitarias lo señalan que pues, el consejo sería una forma de minimizar el desempleo en la ciudad, aquí en Duitama. Entonces eso, y pues detrás de eso, pues algunos soñarían estar ya haciendo parte y supervisando, como algún concejal que a veces no sale en Duitama, pues parece que todos los contratos pasen por sus manos para que los revisen. Entonces, muy harto. Ahí está el tema. Y entonces se necesita gente nueva, se necesita gente, digo yo en una palabra, gente decente. Yo no estoy diciéndole a la gente, vote por mí. Mi mayor interés no es que voten por mí, mi mayor interés es elijamos bien. Analice la hoja de vida del candidato de su predilección, más allá del partido político que tenga, pero mire quién es ese candidato, ¿sí? Y elíjalo a conciencia. No lo elija por el tamal, por la lechona, por la llanerita de fin de semana que viene a ofrecerle, porque entienda que esa persona va a tomar decisiones en los próximos 4 años que no solamente lo va a afectar a usted, sino que va a afectar a su familia, va a afectar a su comunidad y a su entorno. Entonces, elegir bien, ¿no? Todo pasa por elegir bien. Lo que pasa es que también a veces nosotros pecamos y no nos interesamos, ¿no? Nosotros empezamos a creer que la política es un asco, que todos los políticos son de lo peor, y eso hace que la gente decente, nuevamente lo repito, se aleje de la política. Si seguimos en esa tónica, esto no va a cambiar. Claro, de la pasividad, porque entonces si no haces parte de la solución, haces parte del problema. Exactamente, los corruptos felices de que la gente decente se aleje de la política. Los corruptos felices seguirán teniendo de que gente poder, como yo, que no tiene ningún padrinazgo, ni ningún vínculo, ni le debe favores a nadie, llega ya y es feliz de que no lleguemos. Porque nosotros sí podemos llegar tranquilamente sin tener por mi cabecito rabo de paja a decirle a la gente, a ustedes, amables televidentes, esto es lo que está pasando. Acá se está quedando la plata de sus y de nuestros impuestos. Entonces, hagamos algo, ¿no? Pero es la ciudadanía la que tiene que empoderarse, es la ciudadanía la que tiene que tomar la iniciativa y apoyar a esa gente nueva que llega confiando en que cuando lleguemos a la curul y cuando seamos concejales, pues vamos a dar lo mejor de nosotros y no vamos a fallar, ¿no? Porque también es una cuestión. Mucha gente se entrega con pasión a un candidato y cuando llega el candidato cambia totalmente, no se mostró lo que el candidato era. Es uno antes de la elección y otro después. Parece que hubieran hecho un curso de dramaturgia en algún lugar, sí, señor. porque se convierten en excelentes actores. Claro, entonces eso es algo que yo tampoco comparto. Aquí entre nos, puede que esto me cueste, digamos, mi futuro político, no me interesa. A mí me interesa lo que usted, amable televidente, no, escuche, es un mensaje muy... Vea, yo soy de estos, yo me resisto a creer, hace 2 años ya se sabía prácticamente quién iba a ser el alcalde de Duitama. Digo, pero por Dios, ya sabemos que el siguiente presidente va a ser Germán Vargas Lleras y que el siguiente va a ser posiblemente Simón Gaviria, que el siguiente va a ser uno de los Galanes o Lara Bonilla. Digo, pero por favor, o sea, no, ¿en qué país? No, eso hay que cambiarlo, yo no creo en eso, yo no creo en que esto es una monarquía falsa. ¿Qué es esto? Las mismas familias... La democracia sí, disfrazada, la monarquía disfrazada de por eso en mi familia yo soy el primero que se mete en este cuento de la política. Yo no tengo familiares políticos, ¿sí? Porque yo creo en que definitivamente se necesita dar un cambio. Yo sí me resisto a creer que ya en política esté todo escrito y que el país siga perteneciendo a esos 5 o 6 familias a las que siempre ha pertenecido, ¿sí? El problema, Rey, también... Y que todo el mundo hace cola para rendirle pleitesía. Exactamente, el problema también pasa porque cuando uno empieza a decir esto tiene que cambiar y esto no puede ser así, entonces ya te tildan a que estás del otro lado. Como yo estoy en contra, digamos, entre comillas, de la oligarquía, por así decirlo, entonces ya es comunista, ya es socialista, y no se trata de eso tampoco, ¿sí? Lamentablemente uno de los graves problemas que tiene este país en los últimos años es la polarización. Gracias a los últimos 8 años de un expresidente que ni siquiera voy a nombrar, el país se polarizó. En alguna época eran liberales, conservadores, hoy son los que están con ese expresidente y los que no están, como si todo fuera blanco y negro. Y no, el país también es de escala de grises. Uno también puede ser perfectamente de izquierda y uno puede tomar lo mejor de acá y lo mejor de acá sin ningún problema, ¿sí? Y no se trata de que esté uno defendiendo el castrochavismo o defendiendo al imperialismo yanqui, nada de eso, nada de eso. La política es mucho más cercana a nosotros
de esos grandes discursos que... Las comunidades cuando son apáticas la hace que se aleje la verdadera política del arte de gobernar y que las comunidades tengan una mejor calidad de vida. Absolutamente, Rey. Yo valoro mucho el trabajo de la gente que trabaja en sus juntas de acción comunal, por ejemplo, a nivel de las comunidades, que conocen verdaderamente las necesidades de la gente, ¿sí? Yo les digo, yo sé lo que existe acá en Duitama, ¿no? Pero sucede lo mismo que en el país, ¿no? La gente de Bogotá desconoce que hay desplazados campesinos, desconoce la realidad de un pobre tipo por allá que fue sacado del monte Avala, que no tiene la posibilidad de sembrar y eso. La gente de Duitama, los que vivimos acá en el centro y en el casco urbano, no sabemos que aquí hay niños con problemas de desnutrición, que hay gente que todavía tiene una situación tenaz. Había por ahí un pseudo periodista que decía que aquí en Duitama no había pobreza ni miseria. Cuando vino aquí la fundación, y estaban presentando una fundación, no, realmente yo sé que bueno, ¿qué mundo vivía ese periodista por la pobreza? Si es lo que pasa es que Duitama sea una de las, tal vez la tercera o cuarta ciudad a nivel del país con menos necesidades básicas insatisfechas. Eso es un orgullo, eso es bueno, pero eso no significa que no haya pobreza. Es exactamente lo mismo que pasa con la educación. El hecho ¿Los de mejores entre los peores? Exacto, los mejores entre los peores, o sea, eso no sirve. No, que los mejores resultados en las pruebas, a ver, ¿cómo están los niños? ¿Cómo están los jóvenes de aquí? Usted, amigo, y también que tiene unos añitos como yo, ¿cómo están los colegios? ¿Será que realmente tenemos los mejores estudiantes y estamos formando los mejores profesionales? Y más allá de eso, ¿será que estamos formando los mejores seres humanos? Y sobre todo cuando saben con el discurso institucional de que dice que no hay educación de primera, segunda ni de tercera ni cuarta, sino que es que la educación es estándar, no se les puede creer. Exactamente. Y entonces hay que apuntarle, yo digo hay que apuntarle a la infancia, ¿sí? Prioridades de la administración, la infancia y la gente, por ejemplo, de la tercera edad, también los adultos mayores, gente olvidada, ¿sí? En los discursos, en los planes de gobierno incluso que presentan maravillosas las propuestas, pero va uno a ver la realidad y es muy triste. Es muy triste, por ejemplo, que acá en Duitama el único plan que haya para los niños es vamos a llevarlos a pasear al centro comercial. Pues obviamente eso sería una milésima parte de lo que sería un verdadero centro comercial como Santa Fe en Bogotá. No, hay que buscar otros espacios. Claro, hay que crear más ludotecas, por ejemplo, ¿sí? Aquí hay una ludoteca que tiene ahí con favor, y yo voy y la veo vacía, yo digo, lo que pasa es que también a veces generan los espacios, pero no informan a la gente, y si la gente no sabe que existe una ludoteca... Es como tener la mamá, pero tener la muerte. Hay que apuntar a eso, ¿no? Hay que darles espacios a los niños, prioridad a los niños. Cuando quieras, hablamos de lo que es Duitama, ¿sí? Aquí te doy un aspecto, digamos, general de política, más o menos ya la gente puede ver cuál es mi idea de la política. Pero nos puedes adelantar un poco, te quedan 6-7 minutos para que lo puedas expresar. A la ciudad de Duitama. A Duitama le falta una planificación estratégica, ¿sí? Yo hice la maestría en eso. Yo sé a nivel de las empresas cómo funciona, y Duitama, el municipio como tal, es como una empresa. Es una empresa que obviamente no genera utilidades, pero es una empresa. A Duitama no hay que planearla cada 4 años, no hay que llegar cada 4 años a hacer algo diferente, porque es que ese es el gran problema. A Duitama toca pensarle un plan de unos 50 años mínimo, en los cuales se oriente la ciudad hacia un objetivo concreto. ¿Cuál es la ciudad que nosotros anhelamos? ¿Cuál es la ciudad que nosotros queremos? En eso podemos estar todos de acuerdo. ¿Cómo lo conseguimos? Ahí es donde tenemos que empezar a ponernos de acuerdo. Se necesita planificación estratégica, ningún político la hace, y hay que hacerla a nivel de la ciudad. A corto, mediano y largo plazo se deben plantear las soluciones. A corto plazo, que es lo más importante para Duitama, y hoy en día con todos los candidatos, pues es lo que uno escucha, ¿no? Hay cosas fundamentales, el empleo, ¿sí? No puede ser que tengamos acá tasas de desempleo tan altas y que no haya un interés real de la administración municipal por aportar y por contribuir a disminuir la tasa de desempleo. Como un tip, como una cosa sencillita, ¿qué es eso de estar comprando la administración municipal cosas afuera que las pueden comprar acá? Y lo he hablado con compañeros. Como en el caso del plan escolar, precisamente el plan de alimentación escolar, que contrata una fundación de afuera, siendo un departamento agrícola. El discurso, es que lo que se queda en el discurso, ¿no? Duitama compra Duitama, y en realidad uno ni siquiera la administración cumple efectivamente con eso. Fomentar que la gente tenga sus propias empresas, el emprendedurismo está muy bueno, yo sé que el SENA tiene buenos planes, pero lo mismo, la gente no se entera. Entonces hay que empezar a formar a cada empresa local. El tema de los servicios públicos, el tema del agua, claro, en unos añitos nos vamos a quedar sin agua porque nuestras fuentes, los páramos,
se están convirtiendo, por ejemplo, en basureros. Más conjuntos residenciales, más población, menos agua. Yo tengo un video de una actividad ecológica que hicimos, fuimos a retirar llantas allá del páramo, porque es muy triste que la gente convierta eso en botadero de basura, y nosotros estamos alimentándonos de esa agua. Y más allá de eso, el agua también debería tener una planificación estratégica, saber en dónde necesitamos crear unos pozos, porque agua tenemos acá subterránea, se puede hacer. También no tiene lógica que uno vea en La Guajira que abren pozos con 200 millones de pesos y aquí se hable de más de 1.000 millones para abrir un pozo. O sea, son del tipo de cosas que yo le ruego a la gente, entérese de esas cosas. Quítese ese velo, por favor. Y dense cuenta que la plata que nosotros estamos pagando en impuestos debería alcanzar, ¿no? Debería alcanzar, pero es que mucho dinero se queda por allá. Lo que pasa es que mucha OPS y se convierte también en nóminas paralelas. Claro. Corto plazo, entonces, empleo para la ciudad, garantizar servicios públicos, ¿sí? Garantizar servicios públicos básicos. Mediano plazo, se va a crear un parque agroindustrial acá en Duitama. La semana pasada, te cuento, estuve como delegado de la UPTC en el segundo Congreso Internacional de Parques Científicos, Tecnológicos y realizado en Tunja. Realizado en Tunja. Tuvimos la oportunidad de escuchar conferencistas de España, de Turquía, de Corea del Sur, de Brasil, de México y efectivamente también acá de Colombia. Muy enriquecedor. La gobernación presentó ya la propuesta para la cual ya existen los recursos. Se va a crear un parque agroindustrial acá en Duitama y se va a crear un parque minero energético en la ciudad de Sogamoso. ¿Sirve eso? Claro que sirve, pero hay que pensarlo más allá. Yo lo que digo es, si le empezamos a apostar a la educación y a la formación desde las bases, tenemos que llegar a crear acá un polo o un parque tecnológico en tecnologías de la información, Rey. No es posible que acá tengamos facultades de ingeniería de sistemas en la UPTC, donde yo estoy en Sogamoso, en Tunga, por ejemplo, si ingenieros de sistemas hay acá y no hay fuentes de empleo. Si el Estado, si la administración municipal o departamental se diera cuenta que existe el talento humano, que existen profesionales que se quieren quedar acá y que pueden generar industrias de tecnología desde acá, pues bueno, eso sería maravilloso. Desde la programación en adelante. Claro, pero acá, creando las fuentes de empleo acá. Y a nivel de zonas industriales, que también está relacionado con los parques tecnológicos y agroindustriales y científicos, pues hombre, es triste que acá, yo sé, intereses privados impidan la creación de una verdadera zona franca acá en Duitama, ¿sí? Intereses particulares, nombres propios, y eso es muy triste. Cosas que desde el Consejo se pueden cambiar, modificación a decretos, que hay que hacer, el plan de ordenamiento territorial, revisarlo, crear una zona franca con servicios públicos garantizados para ofrecerle a empresas, por ejemplo, ensambladoras de otros países que vengan acá a Duitama a generar empleo. Esto no es un sueño, hace 2 años leía yo en el periódico El Tiempo y ustedes lo pueden consultar. Una empresa ensambladora de vehículos eléctricos, China, estuvo evaluando ciudades en Colombia para montar una ensambladora. ¿Qué ciudades mencionaban ahí? Medellín, yo decía, bueno, Medellín no me extraña. Pereira, bueno, ahí cambia la cosa. Duitama, y aparecía el nombre de Duitama y yo decía, oiga, ¿y qué está haciendo la administración municipal en este momento? ¿Será que la señora alcaldesa ya fue a hablar allá con los chinos a decirles qué necesitan y vengan, hagámoslo en Duitama, que allá tenemos esto y esto para ofrecerles? No creo que haya sucedido, Rey, entonces es triste. Para los de afuera, Duitama puede tener potencial de hacer las cosas. Es un enclave, lo que sobre este terreno para industria. Claro, pero llegan acá y lamentablemente no existen las condiciones. Pereira tiene 460.000 habitantes, poco más de 2-3 veces Duitama. No es que sea una comparación demasiado exagerada comparar a Duitama con Pereira, sin embargo Pereira sí tiene una página que se llama Invest in Pereira, así en inglés, para que la gente del exterior vea todo lo que ofrece la ciudad, para atraer empresas y montarlas en Pereira. Y yo digo, ¿y en Duitama cuándo? Teniendo la forma de hacerlo. ¿Cómo cerraríamos esta entrevista? Nos quedan 2 minuticos para que su merced resuma, condense y compile definitivamente en la fortaleza de Carlos Julio Valderrama, que tiene 13 Vargas Valderrama, valga la aclaración, papá y mamá, Carlos Julio Vargas Valderrama. Carlos Vargas. Tiene sus 13 razones para decirle a Duitama, yo merezco ser concejal. Pueden llamarme, 311-519-1344. Directamente yo les contesto. Invítenme, hablo con sus familias, hablo con sus barrios, hablo con la gente que ustedes consideren que puede escuchar a un candidato como yo. Y ahí les cuento más sobre mi vida. Vía internet también me pueden conseguir vía Facebook, Twitter, Carlos Julio Vargas Valderrama. En la sede de Carlos Amaya, 1,5 cuadras arriba de la Plaza de los Libertadores, también pueden preguntarle a Alejandra, hay unas tarjeticas mías.
entremos en contacto, porque a mí lo que me gusta es hablar con la gente, así, cara a cara. Esa es la política. Que eso es algo bien curioso, porque un ingeniero de sistemas poco es sociable, porque mi esposa es ingeniera de sistemas y la verdad es que ella es muy pedagógica y habla para sus alumnos, pero que hable de que tenga esa sociabilidad no lo hace. En eso estamos, política persona a persona. Confíen en mí, y no solamente confíen en mí, confíen en que en estas elecciones hay propuestas nuevas, hay gente a la cual se puede apoyar. Muchas gracias por su atención y los invito a que nos contactemos y hablemos. Básicamente eso, Rey, muchas gracias. Una propuesta, un oxígeno que se da, amén, que obviamente podemos ver un consejo realmente nuevo, aterrizado, con este talante que tiene Carlos Julio Vargas Valderrama, y lo repito nuevamente, ingeniero de sistemas, Universidad Nacional de Colombia, especialista en teleinformática de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y magíster en dirección estratégica y tecnológica en la Argentina, también con conocimientos ibéricos. Hay una buena alternativa para que ustedes tomen esa decisión. Gracias por estar en el programa. Muchas gracias, Rey, muchas gracias a los amables televidentes. Amables televidentes, llegamos al final de la emisión. Reinaldo Zamacá, periódico Extra, de Frente con Reinaldo. En Colombia existe un lugar mágico que ha fascinado al mundo.